Gloria a The Dios. study of the book of Acts Dice un estudio en el libro de Hechos will show that the power of prayer que nos enseñará que el poder de la oración, was a major factor in the evangelistic work of the early church. dice, era algo muy grande en el trabajo evangelístico de la iglesia. And so it should be in the church of God in these last days. Y tendrá que ser así en la iglesia de Dios en los últimos días. Let the church be the church. Dejemos que la iglesia sea la iglesia. There have been a lot of books written concerning church growth Dice, hay muchos libros que han sido escritos and soul winning. en cómo ganar almas, But the greatest book that's ever been written, pero el mejor libro que se ha sido escrito I believe, on evangelism and church growth de evangelismo y cómo crecer una iglesia is the book of Acts. es el libro de Hechos. The book of Acts is our handbook Dice, el libro de Hechos es nuestro libro donde nosotros podemos aprender. on evangelism and church growth. Dice de lo que es el evangelismo y cómo la iglesia debe de crecer. It is our how-to book. Es cómo hacer, el libro cómo se hace. Now I know the glorious prophecy Yo sé de la profecía gloriosa that the glory of the latter house will be greater than that of the que former. la gloria postrera será mayor que la primera. Sí, And I amén. believe that. Y yo creo en eso. But Amén. before we can even experience as much glory Pero antes de poder experimentar tan gloria, as the first house or the early church, dice como la primera, dice a casa de la primera iglesia primitiva, we must do what they did. tenemos que hacer lo que ellos hicieron. And to experience the greater glory, we must do it even more. Y para poder experimentar una gloria mejor, tenemos que hacerlo más. Amen? Amén. Amén. So, I don't know how far I'll get tonight, but I'm going to start off here in the book of Acts. Y no sé qué tanto vamos a adelantar en esta noche, pero vamos a empezar el libro de Hechos And in the first chapter, en el primer capítulo. most of you know the story A todos se conoce la historia of how about 120 people were in the upper room dice más o menos a 120 estaban en el aposento alto Amén. as Jesus had commanded them to go there and tarry y Jesucristo los había mandado ahí que esperaran until they received the baptism of the Holy Ghost. hasta que recibieran el bautismo del Espíritu Santo. Sí, amén. But as they were met together, Pero cuando ellos se reunieron, one of the first things they did una de las primeras cosas que ellos hicieron was to choose someone to take the place of Judas. era de as an escoger a apostle. una persona que tomara la posición de Judas como And apóstol. so we read in Acts chapter 1 verse 23. Mira, leemos el primero de Hechos capítulo 1, versículo 23. And they appointed two, Y señalaron a dos, Joseph called Barsabas, a José llamado Barsabás, who was surnamed Justus, que tenía por sobrenombre Justo, and Matthias. y a Matías. Notice this. Noten esto. And they prayed. Y oraron. Now, most of you know what's going to happen here, A ustedes la mayoría saben qué es lo que va a pasar aquí. of how they're going to cast lots. A cómo ellos van a alcanzar los perdidos. In proper language, we may talk today about drawing straws. En palabras correctas podemos hablar de jalar pajillas. Or casting the dice O tirando los dados, perdón. to see how it falls. Y saber cómo iba a ser. But something was different here. Pero algo había sido diferente en esta ocasión. Now, I think one factor we should consider Un factor que tenemos que considerar is that Jesus had already ascended unto heaven, es que Jesucristo ya se había descendido hacia el cielo and they had not yet received the Holy Ghost. y que todavía no habían recibido el Espíritu Santo. But still, there was the power of prayer. Pero ellos todavía tenían el poder de la oración. So there's more involved here Dice, es más involucrante esto than just
casting the lot. De que solo dice adivinar But o tirar God, suerte. God was in control. Pero el Señor estaba en control. Just how that lot would be cast. Dice cómo esto fue sido encontrado. For the Bible tells us, La Biblia nos dice, and they prayed. y oraron. Amen. Amén. And they prayed and said, Thou, Lord, which knowest the hearts of all men, Y orando diciendo, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, show whether of these two thou hast chosen. muestra cuál escoges de estos dos. So this was not just a matter of chance. Dice, este no solo era de adivinar, God was going to show them el Señor His will. les iba a enseñar cuál era su voluntad. As a result of the power of prayer, En un resultado del poder de la oración. they could receive divine direction Dice, ellos podían recibir, dice, dirección divina and guidance, y guianza and to know the will of God. y poder entender la voluntad de Dios. Hallelujah. Aleluya. And thank God the same is true of the church today. Y gracias al Señor lo mismo es así en la iglesia de ahora. They said that he may take part of this ministry and apostleship from which Judas by transgression fell, that he might go to his own place. Dice, para que tome el oficio de este ministerio y apostolado, del cual cayó Judas con transgresión para irse a su lugar. And they gave forth their lots, Y les echaron suertes, and the lot fell upon Matthias, y cayó la suerte sobre Matías. and he was numbered with the 11 Y apostles. fue contado con los 11 apóstoles. So we see in doing business in the early church, Miramos cómo los negocios eran de la iglesia primitiva. they did not rely merely on human intellect Dice, no solo agarraban de lo intelecto del hombre or their own abilities o de sus propias habilidades or how smart they thought that they were, o qué tan inteligentes ellos creían que eran, but they found the will of God pero hallaban la voluntad de Dios, by the power of dice, prayer. con el poder de la oración. One scripture tells us Una escritura nos dice, that we are not to be slothful dice que no deberíamos, in business, dice, en los negocios, but fervent in spirit, pero estar dentro del Espíritu. serving the Lord. Dice, sirviendo al Señor. Amen. Amén. Amén, gloria a Dios. Now, what we read next in the book of Acts, Ahora lo que seguimos leyendo en el libro de Hechos, in Acts chapter 2, a Hechos capítulo 2, on the day of Pentecost, en el día de Pentecostés. tells us, and when the day of Pentecost was fully come, Y dice, cuando el día de Pentecostés vino, they were all in one accord, dice que estaban todos unánimes, in one place. en un lugar. And suddenly there came a sound from heaven, Y de repente vino un ruido del cielo. as of a rushing mighty wind, Dice, como un aire muy fuerte. and it filled all the house. Y where they were sitting. hinchó toda la casa. And there appeared unto them cloven tongues, Dice, y hablaron ellos en otras lenguas. like as a fire, Dice, como que fuera de and set fuego. upon each of them. Y llegó sobre cada uno de And they were ellos. all filled with the Holy Y todos Ghost, fueron llenos del Espíritu Santo. and began to speak with tongues. Y as the empezaron a Spirit hablar en lenguas como el Espíritu gave the utterance. les diese que hablasen. You see them in there in the upper room Estaban en el aposento alto for 10 days, más o menos 10 días. praising and Dice, glorifying God. glorificando el nombre del Señor. 10 days 10 of prayer. días orando. Amen. Amén. Gloria a Dios. And all this that happened, Y todas estas cosas que pasaron, as I just shared with you, como les acabo de compartir ahorita, these first verses of Acts chapter 2, estos principios, versos del capítulo 2, was the result of the power era un of resultado prayer. del poder de la oración. As they had prayed
Porque ellos, 10 days. porque ellos estaban orando por 10 días. By the power of prayer, El poder de la oración. they were all in one accord. Ellos estaban todos unánimes. By the power of prayer, Por el poder de la oración. the sound was heard from Dice, heaven. escucharon algo que venía del cielo. Oh, we need to hear from heaven today. Necesitamos escuchar del cielo en esta hora. I say, speak, Lord, speak. Yo le digo, Señor, habla, Señor, habla. We can hear from God Podemos escuchar de Dios by the power of prayer. con el poder de la oración. By the power of prayer. Con el poder de la A oración. mighty rushing wind Dice un blew aire down fuerte. from heaven. Dice vino del cielo. I say, blow, wind, blow. Yo digo, sopla, aire, sopla. By the power of prayer. Con el poder de la oración. The fire came down Dice from un heaven fuego cayó del cielo. and set upon each of them. Y cayó sobre cada uno de ellos. Oh, burn, fire, burn. Quema, fuego, quema. Hallelujah. Aleluya. We can experience the same thing in Podemos our day experimentar las mismas cosas en estos días. if we'll pray Si, like si they prayed. nosotros oramos como ellos oraron. Hallelujah. Aleluya. Praise God. By the Gloria al power of Señor. prayer, Dice por el poder de la they were oración. all filled with the Holy Ghost. Todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo. By the power of prayer, Con el poder de la oración. they all spake with tongues. Dice todos hablaron en lenguas. Let's take a look at, still in Acts chapter 2, Hechos capítulo 2. at verse 41 and following. A verso 41 en adelante. Then they that gladly received his word were baptized. Así que los que recibieron sus palabras fueron bautizados. And the same day there were added unto them about 3,000 souls. Y fueron añadidos a ellos aquel día como 3,000 personas. Now this followed is after they received the Holy Ghost. Después que ellos recibieron el Espíritu Santo, Peter preached a powerful message. a Pedro predicó el mensaje poderoso. And here we read of the result. Y ahora miramos el resultado. It was not just the message. Dice, no solo fue el mensaje. Thank God for the message Peter preached. Dice, gracias al Señor por el mensaje que Pedro predicó. But you can trace it back a little further. Pero podemos anotarlo un poco más atrás. As to some of the root and the cause Dice que había otra raíz of what happened here. de lo que había pasado aquí. And it was still the result of the power of Y prayer. todavía era el resultado del poder de la oración. So that by the power of prayer, Dice, con el poder de la oración. we read in verse 41 Podemos leer en el versículo 41 that when the word was preached, that people received que the word. cuando la palabra fue predicada, las personas la recibieron. That by the power of prayer, Que con el poder de la oración, people were baptized in water. las personas fueron bautizadas en agua. By the power of prayer, Pero también con el poder de la oración, 3,000 3,000 souls almas were saved in one day. fueron salvadas en un día. Praise God. Gloria al Señor. Now that's church growth, New Testament Dice, style. este es como crece, dice la iglesia en el Nuevo Testamento. By the power of prayer. Con el poder de la oración. In verse 42. El versículo 42. And they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, and in breaking of bread, and in prayers. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión y en el partimiento del pan y en la oración. By the power of prayer, Con el poder de la oración. they continued in the apostles' doctrine. Dice, siguieron la doctrina de los apóstoles. Hallelujah. Aleluya. I believe a praying church. Yo creo que una iglesia que ora, It will enhance Dice- people being established dice, van a poder, dice la gente, ser estables. in the doctrine. Dice, en la doctrina. It will help them to understand the doctrine. Le van a ayudar a que ellos puedan entender la doctrina. To continue in it. Dice, para seguir en ella. By the power of prayer, Con el poder de la oración. they continued in fellowship. Ellos siguieron unánimes. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Oh, thank God for the Church of God fellowship. Dice, gloria al Señor por la amistad de la iglesia de Dios. Oh, it's sad
in some places. Es triste en algunos lugares. I'm not talking about the Church of God. No estoy hablando de la And this, iglesia de Dios. that go to some churches that may be almost like going to a dog fight. Dice algunas iglesias es casi como que vayamos a las peleas de perros. That you know, you'll love one another Pero ¿sabe qué? Los amamos los unos a los otros. if you pray for one another. Si oramos el uno por el otro. There's something about division and hatred Dice algo en la división y en el odio. that has to go Dice que tiene que ir. when people begin to pray for one another. Cuando uno empieza a orar por los otros, The power of prayer el poder de la oración, will enhance our love for one another. dice, lo va a engrandecer el amor el uno con el otro. It will get us closer together. Dice, lo va a unir más juntos. So where we'll continue in fellowship. Dice, donde vamos a poder continuar unánimes. That old devil, Dice el diablo. he may know that we have fellowship, Dice, él sabe que estamos unidos. but he does not want us to continue Pero él no in quiere that que fellowship. sigamos unidos. And he'll try to bring confusion. Y él va a tratar de division. traer división y confusión. But thank God, when they continued steadfastly in prayer, Pero gracias al Señor, porque cuando continuamos en oración, that meant they would continue in the apostles' doctrine. entonces ellos pudieron seguir en la doctrina de los apóstoles. When they continued steadfastly in prayer, Cuando ellos continuaron en la oración, that meant they would continue in fellowship. esto with one también another. significaba que iban a estar unánimes juntos. Hallelujah. And they continued steadfastly in the apostles' doctrine, in fellowship, and in the breaking of bread, and in prayers. Y perseveraban, dice, en la doctrina de los apóstoles, y en la comunión, y en el partimiento del pan, y en las oraciones. Verse 43. Verso 43. And fear came upon every soul, Y toda persona tenía temor. and many wonders and signs were done by the apostles. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. By the power of prayer, great fear came upon them. Dice, por el poder de la oración, gran miedo vino sobre ellos. By the power of prayer, Con el poder de la oración, there were wonders and signs. habían maravillas Hallelujah. y señales. Oh, Aleluya. God grant that signs would follow the believers in our day. Dice la palabra de Dios que las señales seguirán a aquellos que creyeren. That we'd see miracles. Que miraríamos milagros. But what we're bringing about is the power of prayer. Lo que estamos hablando es del poder de la oración. Again, all of this was the result Todo esto fue resultado of a 10-day prayer meeting in the upper de room. los 10 días que estuvieron orando en el aposento alto. Hallelujah. Aleluya. Skipping down to verse 46. Vamos a ir al versículo 46. And they continued daily with one accord in the temple, Y perseveraban unánimes cada día en el templo, and breaking bread from house to house, y partiendo el pan en las casas. did eat their meat with gladness and singleness of heart, Comían juntos con alegría y con sencillez de corazón, praising God and having favor with all the people. alabando a Dios y teniendo gracia con todo el pueblo. By the power of prayer, Pero el poder de la oración, they had favor with all the people. y se tenían favor con todo el pueblo. And the Bible said, and the Lord added to the church daily. Dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. By the power of prayer, Con el poder de la oración, people were being added to the church every day. dice, las personas se añadían a la iglesia todos los días. By the power of prayer, Por el poder de la oración, people were being saved dice, every personas day. eran salvas todos los días. Hallelujah. Aleluya. Praise God. I believe if we'll do what the early church did, Yo creo que si hacemos lo que la iglesia primitiva hizo, that we'll experience the same result. es que recibiríamos los mismos resultados. Glory to God. You showed me a group of people Dice, podemos ver un grupo de personas 24/7. 24/7 todo tiempo. Or let's say 24/10. Dice 24/10. 24 hours a day 24 horas al día. for 10 days. Por 10 días. Really,
getting a hold of God. Dice poder, dice agarrarnos del Señor. And see if there's not powerful results that take place. Y yo creo que recibiríamos resultados muy grandes. Hallelujah. Aleluya. Gloria a Dios. The next chapter, El segundo capítulo, chapter 3. capítulo 3. Amen. Amén. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Let's see what happens, how it starts off. Vamos Anybody a- want to guess? Vamos a ver cómo va a comenzar. ¿Alguien quiere tomar, dice, adivinar? In our handbook on church growth, Dice en cómo podemos crecer las iglesias. the book of Acts, Libro Hechos, what does the 3rd chapter say? capítulo 3, que dice, Now Peter and John Pedro y Juan went up together into the temple subían juntos al templo at the hour a la hora of prayer. de oración. Amen. Hallelujah. Aleluya. This is so much what the book of Acts is about. Esto es lo que el libro de Hechos se trata. Telling us Diciéndolo a of nosotros. the acts of the early church Dice que los actos de la iglesia primitiva and of the apostles y de los apóstoles and of the Holy y del Ghost. Espíritu Santo. Hallelujah. Aleluya. As a result of the power of prayer. Es un resultado del poder de la oración. Amén. Glory to God. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Now, I don't really know if they were going to pray for an hour. Yo no sé si iban a orar por una hora. I think more likely this was a set time of the day that people went to the temple to pray. Yo creo que este era un tiempo en el cual las personas iban a la iglesia a orar. But you hear Peter and John. Pero escuchan a Pedro y a Juan. Oh my, they were on fire. Dice, ellos estaban en el fuego. They had just been in the upper room. Dice, estaban y acababan de estar en el aposento alto. They had just received the Holy Ghost. Dice, acabían de recibir el Espíritu Santo. Praise God. Gloria al Señor. I remember the second church that I pastored. Me recuerdo la segunda iglesia que yo pastoreé. It was what was called a portable tabernacle. Dice, era un tabernáculo Portátil. portátil. The church for the state of South Carolina, A la iglesia del sur de Carolina del Norte, de Carolina, they owned this portable tabernacle. ellos, dice, tenían un tabernáculo Portátil. movible, amén, movible. They would use it like a tent, Dice, ellos lo usaban como una tienda, but it was a building pero era un lugar, un edificio. put together with nuts and bolts. Dice, con tornillos, They'd put on the back of a truck, dice, lo ponían atrás de la troca. have revival like you would with a tent. Dice, tenían avivamientos como si estuvieran en una tienda. They'd take it apart, go to another Y se location. lo ponían de regreso y se iban a otro local. But when I came there to pastor, Pero cuando llegué yo a ese lugar a pastorear, they had left it there. It was the permanent structure. dice, lo habían dejado ahí y lo habían hecho permanente. I'm talking tin roof, Estoy hablando de un techo de zinc. open rafters, Dice, estaban abiertos la madera arriba. a sawdust floor. Dice, y había el piso. Uh, say this in Spanish, a pot belly stove. Dice, tenían una estufa así ancha. Okay. Throw coal in it. Dice, para poder, dice, echarle madera. And I worked at a roller bearing plant. Y yo estaba trabajando en una planta. I had a friend there named Frankie. Tenía un amigo ahí que se llamaba Frankie. One Sunday, Un domingo, in my country squire station wagon, dice, en mi station wagon. and this was back in the early 70s. Esto fue, dice, en los 70s. The back seats faced one another. Dice, el asiento de atrás, dice, se miraba el uno con el otro. So you had the two full front seats and then the two small seats in back. Dice, tenían, dice, enfrente, el asiento enfrente que miraban para enfrente y después los dos de atrás se miraban el uno al otro. And I think on this particular Sunday Yo creo que en este domingo that I had 21 people in that car. teníamos 21 personas en ese carro. Gloria a Dios. 2 or 3 babies. Dice, 2 o 3 bebés. And
on the way home, Dice, y cuando íbamos a nuestra casa, had a flat tire. se me punchó la llanta. Didn't have a spare. No tenía, dice, una extra. All those people in the car. Todas estas personas en el carro. I called my friend Frankie Yo le llamé a mi amigo Frankie. that I worked with but who did not attend church. Dice que yo trabajaba con él, pero él no estaba yendo a la I iglesia. said, Frankie, I need your help. Yo le dije, Frankie, yo necesito tu ayuda. So he came. Entonces él vino. I said, the first thing we need to do La primera cosa que tenemos que hacer, is to get these people home. dice, es poder llevar a estas personas a sus casas. And then I'll have my wife's brothers to help me get the tire and come back here to repair the tire. Y yo le voy a decir a mis cuñados que me ayuden a poder arreglar la llanta. So he helped me get them home, A él me ayudó a llevar a estas personas a sus casas, but then he insisted pero él siguió insistiendo that he was going to help me to get a tire a que and él, to me put iba it a ayudar, on. que él me iba a ayudar a arreglar la llanta también. I said, no, Frankie, you've done enough. Y yo le dije, no, Frankie, ya hiciste suficiente. But he was persistent. Pero él seguía preguntándome. So finally I said to him, Entonces al fin le dije a él, I said, Frankie, we're starting a revival at the church tonight. le dije, Frankie, tenemos un avivamiento que vamos a comenzar en la iglesia ahora. And if you'll promise me that you'll be in church tonight in this revival, Si tú me prometes que tú vas a estar en la iglesia en este avivamiento, I'll let you take me to go buy this tire and come back and put it on. dice, te voy a dejar que me ayudes a arreglar la llanta. So he came, Entonces él vino, prayed through to victory, got saved, sanctified, filled with the Holy Ghost. dice, él vino, dijo, fue a salvo, santificado y bautizado con el Espíritu Santo. And it worked the next day. Y trabajó el siguiente día. Hallelujah. He was still speaking in tongues. Todavía estaba hablando en lenguas. He'd speak in tongues a while, Dice, él estaba hablando en lenguas. and then I'd have to more or less preach to the fellow employees to explain what was going on. Entonces yo tuve que estar predicándoles a los demás compañeros qué es lo que estaba pasando. He still had the fire burning. Todavía tenía el fuego adentro de él. But that's what was happening with Peter and John. Eso es here. lo que estaba pasando con Pedro y Juan aquí. They had just came from Pentecost. Acaban de venir de Pentecostés And now they're on the way to the temple at the hour of prayer. y ahora venían a la iglesia, al templo, en la hora de oración. And at the gate of the temple, Dice, y en la puerta del templo there was a lame man, había un hombre que era cojo. a crippled man who was begging for money. Hace un hombre que estaba pidiendo dinero. And Peter said to the man, Y Pedro le dijo al hombre, look on us. dice, mira a nosotros. And the man looked at them, Y el hombre los miró, thinking he was going to receive money from them. creyendo que iban a recibir dinero de ellos. But Simon Peter said, Pero Pedro Simón le dijo, silver and gold have I dice, none, a plata ni oro no tengo, but such as I have give I mas lo que thee. tengo te doy. In the name of En el Jesus nombre de Christ, Jesucristo, levántate y anda. rise up and walk. Levántate y anda. Hallelujah. Aleluya. Immediately that man's ankle bones received strength. Dice, inmediatamente, dice, los huesos de este hombre agarraron fuerza. He began to leap and Y praise empezó a God. brincar y a dar gloria a Dios. They're running through the temple. Y corriendo en el templo. And oh, I'm sure that the priest had wide eyes. Yo creo que el sacerdote tenía ojos muy grandes. But all of this, they were going to the temple at the hour of prayer. Pero todos estaban yendo a ese lugar en el tiempo de oración. Hallelujah. So a lame man was made to walk Dice, un hombre cojo pudo caminar at the hour of prayer. en la hora de oración. Now the authorities of the temple, Ahora las autoridades del templo, but they didn't like what was going on. dice, no les gustó lo que estaban viendo. And they tried to get Peter and John to not preach anymore in the name of Jesus. Y trataron de parar que Pedro y Juan predicaran el nombre de Jesucristo. And before the story ends, you can read how they were put in stocks. Y antes que la historia termine, ustedes pueden ver que los pusieron aparte. And eventually even put in jail. Y eventualmente los metieron en las cárceles. But they continued to preach the gospel of Jesus Christ. Pero ellos siguieron predicando el evangelio de Jesucristo.
But we read in the midst of all that was going on, Pero en todo esto que estaba pasando, that in spite of the persecution, que no importaba las persecuciones, in chapter 4, verse 4, en capítulo 4, versículo 4, howbeit many of them which heard the word believed, mas muchos de los que habían oído la palabra creyeron, and the number of the men was about y 5,000. fue el número de los varones como 5,000. Hallelujah. Aleluya. So it's result of the power of prayer. El resultado del poder de la oración The lame man was made to walk. es el hombre cojo pudo caminar. When they were on the temple, at the hour, on the way to the temple at the hour of prayer, Cuando ellos llegaron al templo en la hora de oración, because they were going to the temple to pray. porque ellos iban al templo a orar. There were 5,000 who believed. Habían 5,000 que habían creído. Hallelujah. Aleluya. When they come to their own company, Cuando ellos vinieron a su propia compañía, where the church was prayed together, Cuando la the iglesia church was está- met together, cuando la iglesia se había reunido para orar, and they shared, we've been commanded not to speak anymore about Jesus. y cuando ellos decían que se le había prohibido hablar más de Jesucristo, But we've been threatened. dice, nos han dado amenazas, But the church began to pray. pero la iglesia empezó a orar. In Acts 4 and 31. Hechos 4:31 dice, And when they had y prayed, como hubieron orado, the place was shaken, el lugar que estaban congregados tembló, where they were assembled together. donde estaban todos juntos, Then they were all filled with the Holy y todos Ghost fueron llenos del Espíritu Santo, and spake the word of y hablaron la God palabra de Dios con confianza, by the power of prayer. con el poder de la oración. They continued to speak the word of God. Ellos with boldness. continuaron hablando la palabra del Señor. And then we read Y pues leemos in verse 32. a versículo 32. And the multitude Y la- of them that believed. Y la multitud de los que habían creído. When the church prayed such a powerful prayer, Cuando la iglesia ora poderosamente, that the whole house began to shake. que toda la casa empieza a temblar. We're told that there was a multitude Dice que había una multitud that believed. que habían creído. I'm talking about church growth, Estoy hablando del crecimiento de la iglesia, New Testament del style, estilo del Nuevo Testamento. and it was done by the power of Y prayer. fue hecho con el poder de la oración. And it will still work today. Y todavía puede trabajar ahora. Amen. Amén. Praise the Lord. Gloria al Señor. By the power of prayer. Con el poder de la oración. Gloria a Dios. Aleluya. The scripture tells us that they were all of one heart and one soul. La escritura lo dice que eran todos de un corazón y una alma. By the power of prayer, they had all things in common. Dice con el poder de oración tenían todas las cosas en común. Verse 33 says, and with great power Versículo 33 dice, y los apóstoles gave the apostles witness of the resurrection of the Lord Jesus. daban testimonio de la resurrección del Señor Jesucristo con gran esfuerzo y gran gracia en todos ellos. By the power of prayer, Con el poder de la oración. they witnessed great power. Eso ellos pudieron ver gran poder. We're also told También nos he dicho that by the power of prayer, que con el poder de la oración, that great grace was upon dice them. que gran gracia había caído sobre ellos. And in chapter 5, verse 11, Capítulo 5, versículo 11. and great fear came upon all the church. Y vino un gran temor en toda la iglesia. By the power of prayer, Con el poder de la oración there came upon the church que vino sobre la iglesia, great power, dice gran poder, great grace, gran gracia, great fear. gran miedo. Of course, that fear, Temor. Ese temor, you have the side story there concerning Ananias and Sapphira. podemos ver también la historia al lado de Ananías y Zafira, Who had lied to the Holy Ghost about their giving, que habían mentido al Espíritu Santo de lo que eran las ofrendas and they had fell dead. y habían caído muertos. And so it says, in great fear came upon all of them. Y se había gran temor sobre ellos. Aleluya, bendito Dios. And then, let's read the following verses.
Vamos a ir leyendo los versículos que siguen. Chapter 5, verse 12. Versículo 12, capítulo 5, versículo 12. And by the hands of the Y apostles. por las manos de los apóstoles. Now notice what Ahora I'm sharing anoten, with you anoten lo que estoy compartiendo. is the result Es un resultado. of Acts chapter 4, verse 31. Es el resultado de Hechos capítulo 4, versículo 31. When they had prayed, Cuando ellos habían orado, the place was shaken. dice el lugar donde estaban tembló. Amen. Amén. And this is some of what happened next. Y que esto fue lo que pasó consiguiente. And by the hands of the apostles Y por las manos de los apóstoles were many signs and wonders eran wrought muchos among the milagros y prodigios en el pueblo. people. By the power of prayer, Con el poder de la oración there were many signs and wonders. había muchos milagros y prodigios. Verse 14. Versículo 14. And believers Y los que were creían the more added to the en el Lord. Señor se aumentaban más. Multitude, Gran número. both of men and women. Así de hombres como de mujeres. Praise God, you Gloria al church. Señor. Pray the kind of prayer Necesitamos que la iglesia ore esta clase de oración. to where it seems like the whole building shakes. Al cual podemos sentir que todo, dice, el lugar donde estamos empieza a temblar. Let me take that back. Déjeme pensar eso otra vez. I said it wrong. Lo dije mal. It didn't seem like it shook. Dice, no parecía que tembló. Hallelujah. Aleluya. Well, that would be a powerful prayer, I guess, for it to seem like it shook. Dice, fuera sido una oración poderosa que pareciera que temblaba, But they prayed something more powerful than that. pero ellos pudieron orar algo más poderoso que eso. It actually shook. Dice, empezó a temblar When they had prayed, cuando ellos habían orado. the house was shaken. Dice, la casa fue, tembló, dice. Hallelujah. Aleluya. And we read that many were added to the Lord, multitudes of both men and women. Y multitudes, dices, añadieron hombres como mujeres. By the power of prayer in verse 15. Con el poder de la oración en el versículo 15. In so much that they brought forth the sick into the streets Tanto que echaban los enfermos por las calles and laid them on beds and couches, y los ponían en camas y en los lechos that at least the shadow of Peter Para que passing viendo- by might overshadow some of them. para que viendo a Pedro menos la sombra tocase a alguno de ellos. There came also a multitude out of the cities round about Y aún de unto las ciudades Jerusalem, vecinas corrían multitudes de Jerusalén, bringing sick folks, trayendo enfermos and them that were vexed with unclean spirits, y atormentados de espíritus inmundos, and they were healed every los cuales one. todos eran curados. By the power of prayer, Con el poder de la oración. there were signs and wonders. Y sabían milagros y By maravillas. the power of prayer, Con el poder de la oración. multitudes of believers. Dice multitud de creyentes. By the power of prayer, Con el poder de la the oración. sick were healed as Peter shouted. Los, los enfermos eran sanados con la sombra de Pedro. By the power of prayer, Con el poder de la oración. multitudes came Multitud venían from the surrounding de cities. las otras ciudades. Hallelujah. Aleluya. Church growth. Oh, el crecimiento de la iglesia. New Testament Dice style. el nuevo estilo del Nuevo Testamento. By the power of Con el prayer. poder de la oración. By the power of prayer. Con el poder de la Everyone Dice cada uno de ellos. was healed. Dice fueron sanados. By the power of prayer. Con el poder de la When they oración. came from all the surrounding cities. Cuando vinieron de todas las ciudades. And they brought their sick. Y trajeron los enfermos. Not a one went home sick. Ninguno de ellos se fue enfermos a sus hogares. Every one of them was healed. Cada uno de ellos fueron sanados. What has changed? ¿Qué ha cambiado? Do we see it the same now? Dice, hacemos lo mismo ahora. What's different? ¿Qué es lo diferente? Has God changed? ¿Ha cambiado Dios? Has God diminished in His power? Dice el Señor ha disminuido su poder. He's still the same. Él es el mismo. Jesus Christ, Jesucristo. the same El yesterday, mismo de ayer, today, de ahora and y para forever. siempre. Aleluya. There is still healing
power. Todavía hay poder de sanidad. In the name of En Jesus. el nombre de Jesucristo. Devils can still be cast out. Dice los diablos, malos espíritus pueden ser sacados. In the name of Jesus. En el nombre de Jesucristo. Jesus said, Jesucristo dijo, hallelujah, these signs shall follow them that believe. dice esto, dice, señales seguirán a aquellos creyentes. He said they shall lay hands on the sick Dice, pondrán manos en los enfermos and they shall recover. y sanarán. Aleluya. One place in scripture, Un lugar en la escritura. a father brought his lunatic son, Dice, a su padre trajo a su hijo que era lunático. vexed with a devil. Dice, que tenía a un diablo. The disciples prayed for him, Dice, los discípulos oraron por ellos. but he couldn't be healed. The devil couldn't be cast out. Dice, pero el mal espíritu no pudo ser reprendido. Oh, but then when Jesus came on the scene, Pero cuando Jesucristo llegó a ese lugar, hallelujah, and set that young man free. pudo libertar a este joven. He said, "This kind goeth out Dice, este demonio no puede ser sacado by nothing but prayer and sino sin fasting." oración y ayuno. Hallelujah. Amén. Glory to God. Gloria al Señor. It's not going to happen No va a pasar without the kind. If we're going to see the kind of results the early church saw, si queremos ver los resultados que la iglesia primitiva vieron. we're going to have to pray the kind of prayers that they prayed. Tenemos que orar de la manera que ellos oraron. Aleluya. My, Gloria a Dios. Gloria a Aleluya. Dios. are we meeting in one place Estamos todos juntos en un lugar and praying for 10 days? y sigue orando por 10 días. Or are we praying in such a powerful way O estamos orando poderosamente that the whole building shakes? que todo el templo se mueva. Eso. Aleluya. Amén, amén. Gloria a We would Dios. have to say Aleluya. no. Yo creo que tendríamos que decir que no. Have to say no. Tendríamos que decir que no. Or are we seeing the same kind of power and the same kind of results that they saw? Estamos viendo el mismo resultado que ellos vieron. We'd have to say no. Tendremos que decir que no. Amén. This kind goeth not out, but by prayer and fasting. Dice, este demonio no va a ser sacado sino con ayuno y oración. Glory to God. Gloria al Sí, Señor. amén. Gloria a Dios. The power of prayer. El poder de la oración. Think about the great church of God Pensemos de la gran iglesia de Dios that Jesus Christ organized. que Jesucristo organizó. Amén. Starting off with just a handful of corn. Y se empezó con algunos puñados. Oh, but the fruit, the harvest from that. Pero el resultado, el fruto de eso, The many tens of thousands. de los miles, Amen. amén, Start off small. empezaron muy pocos, Oh, but how it's grown. pero qué tan grande ha crecido. But you know what he did Pero ¿saben lo que él hizo? the night before? La noche anterior, He had spent all night in prayer. dice, él Gloria a estuvo toda la Dios. noche orando. Hallelujah. Aleluya. Sí. My. When he went back to heaven, Cuando él regresó al cielo, these great things done in the book of Acts by the power of the Holy Ghost working through the apostles. estas cosas tan grandes en el libro de Hechos que hicieron los apóstoles, The people would say those who have turned the world upside down el mundo podría decir aquellos que le dieron vuelta al mundo. have come here also. Dice, han venido aquí también. And in these last days, Y en estos últimos días, Aleluya. hallelujah. aleluya. Gloria a Dios. Most of you know, and I don't have time to go into it, A muchos ustedes saben, no tengo tiempo para ir hasta ahí. of the prophecy and the fulfillment of the church going into the dark ages. Dice en la profecía en la cual la iglesia se fue al tiempo de oscuridad. And we rejoice about the arise and shine Y lo gozamos, dice, levántate y resplandece. Sí. of the church in these last days. De la iglesia en estos últimos días. In fulfillment Y de lo que ha estado aconteciendo. of Isaiah chapter 60. De Isaías capítulo 60. But if you study the history of what happened that day, Pero si ustedes estudian la historia de
lo que pasó en ese día. Praise God, somebody went to the mountain. Dice, alguien fue a una montaña a orar. As the prophet had said, who is this that engageth his heart to seek after me? Dice, como el profeta dijo, ¿quién es aquel? Dice que viene y busca de todo corazón. And they're on top of what is now called Prayer Mountain. Dice, ahora estaban ahí arriba en aquel lugar que se llama la montaña de And oración. fields of the wood. Dice, o en los campos del bosque. A.J. Thomason prayed. A J. Thomason empezó a orar y a orar. Hallelujah. Aleluya. And we sit here today Y nos sentamos ahora as the church of God, como la iglesia de Dios. alive and well, Dice, despierta as a result de un resultado of that prayer that was prayed that day. Amen, que amen, él amen. Praise hizo the en ese Lord. día. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Glory to God. Gloria a Dios. I'm not quite that old, Dice, no estoy tan viejo, but I am old enough to remember Hilabakandalabataya. Santo, aleluya. Hallelujah. Something that took place in 1990 Santo, sí. yo me recuerdo algo que pasó en 1990, when the church had begun to drift away, forsaking theocracy, unanimous agreement, cuando la iglesia empezó a apartarse de la teocracia and changing the teachings. y empezó a cambiar las enseñanzas. And the Holy Ghost called for a solemn assembly Y el Espíritu Santo llamó a una asamblea solemne. to come together for 3 days Y vinimos juntos por 3 días to pray, a orar, to pray, a orar, to pray, a orar, to fast and pray, para orar y to ayunar seek God. y buscar de Dios. There was such a powerful move of Que había God. un movimiento tan grande de Dios, So there were witnesses que habían testigos. who say they could feel that concrete flow. Dice que ellos pueden sentir, dice cómo brincaba, dice el piso de concreto. The management of Memorial Auditorium there in Chattanooga, Tennessee, Dice en ese lugar donde estaban en Chattanooga, Tennessee. coming from the front offices Dice entrando en las oficinas principales. to see what was happening because of the shaking Dice that was ellos, going on. dice ellos entraron, dice porque dice querían saber por qué estaba temblando el lugar. Let me tell you, Déjame decirle algo. the greatest revival that the Church of God Del avivamiento más grande que la iglesia de Dios will ever experience que ha experimentado. is not a part of our history, Dice, no es parte de nuestra historia, but it's still ahead of us. pero todavía está más adelante de And it's going nosotros. to come about Y va a salir as a adelante. result of the power of Y se va a prayer. salir, dice, con resultado de la oración. As the prophet has said, Como el profeta dijo, my house shall be called a house of prayer. como el profeta dijo, mi casa será llamada casa de oración. This is the house of God, Esta es la casa de Dios, the church of the living God, la casa del Dios the pillar viviente, and ground of the el truth. pilar de la verdad. And his house Y su casa, shall be called a house. dice, será llamada la casa de oración. Sí, amén. Aleluya. Praise God. I challenge you Gloria a Dios. Yo los reto to pray like you never prayed. que oren como nunca habían orado. And it will bring revival. It will bring growth. Y va a traer, dice, un avivamiento y va a traer, dice, crecimiento. It will bring the salvation of souls. Dice, van a traer almas que sean salvas. It will bring church growth. Y va a crecer la iglesia. It will bring signs and wonders. Dice, va a traer maravillas. Glory to God. Gloria al Señor. Gloria a Dios. My. Gloria a Dios. Oh, aleluya. Santo, aleluya. Glory to God. Gloria a Dios. Going back to Frankie. Vamos a ir a traer a Frankie. That church, no restroom, sawdust floor. Dice, esa iglesia no había baños, But God gave me Frankie to help build a church there. pero el Señor me dio a Frankie para que pudiéramos hacer una iglesia ahí. Gloria a Dios. About 50 years ago. Hace 50 años atrás. I pastored there, I think it was 4 years. Pastoreé ahí 4 años. The first Sunday El primer domingo, is my wife and I, mi esposa y yo, and the elderly widow with
grandbaby in her arms. Dice una viuda con un nieto que tenía, una nieta que tenía en su mano. But there were at least 3 revivals Pero habían 3 avivamientos in which there were over 100 experiences in each one of them. en los cuales habían más de 100 experiencias en cada uno de ellos. And Frankie, I never had built anything, but Frankie helped me build that church. Dice, yo nunca había construido nada, pero Frankie me ayudó a poder construir esa iglesia. A couple months ago, Algunos años atrás, I meses had, atrás, perdón. after all this many years Después de todos estos años, that I had not preached there, I had the privilege of preaching there. y dice que no había predicado ahí, tuve el privilegio de poder ir otra vez y predicar ahí. They're in the Gloria a former Dios. organization, Dice, en la organización anterior, but I believe they'll be with us soon. pero yo creo que ellos van a regresar Praise una vez God. más. God is good. El Señor es bueno. Gloria Sí, a amén. Gloria a Dios. Thank God for the power of prayer. Dice, gracias al Señor por el poder de la oración. So we're going to challenge you just now to find a place to pray. Le vamos a retar que hay un lugar donde orar. And let's get a Aleluya. hold of God here tonight. Dice, vamos a buscar al Señor en esta noche. Whatever your need, Cualquiera de sus necesidades. what He did in the book of Acts, He can do it now. Lo que Él hizo en el capítulo de Hechos lo puede hacer ahorita. And General Booth, the founder of the Salvation Army, General Booth, Dice, the founder or organizer of the Salvation Army, el organizador de la Salvation Army, it said that in prayer he would weep él dice que en la oración él lloraba and cry out, y lloraba fuerte. "Do it again, Lord, do it Y él again." decía, Señor, hazlo otra vez, Señor, hazlo otra vez. May that be our prayer tonight if you'd find a place to pray. Dice, vamos a hacer esa oración.